¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. están? Buenas ¿Cómo tardes. están? Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, como hoy es un día Hola, ¿qué especial tal? para Buenas tardes. nuestra nación, igual que es Día de la Bandera, uno de nuestros símbolos patrios más queridos, venimos con una clase nueva del taller de debate de la UNAM, Facultad de Derecho 2022, y va a ser muy interesante el tema del día de hoy. Pues vamos a comenzar. Espero que estén todos bien y vamos a aprender este tema que es muy sencillo. Acompáñame a ver esta triste historia o para mí, un interesante. Ok, bueno, sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, la primera pregunta es, antes de responderme esta pregunta, ¿qué es el argumento para ustedes o para ti? Yo les quisiera preguntar dos conceptos que son son muy especiales para este tema. Va el primer concepto que yo quiero preguntar, ¿qué es una proposición? ¿Alguien sabe? No se preocupen si están mal o están bien. Vamos a ir construyendo nuestras definiciones y lo vamos a ver más concreto a continuación. No se preocupen. ¿Qué es una proposición? ¿Se quiere yo? Pues es definir un estatuto, bueno, o dar una hipótesis ya planteada a alguien, es como dar una idea, por así decirlo. Ah, ok. ¿Alguien más? Muy bien, bueno para armar la Yo. definición. Sí, ok. Pues puede ser una afirmación ya con un sentido como establecido. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ahorita de todos modos ahorita estamos construyendo nuestro concepto. Y estos dos conceptos son fundamentales para armar lo que es el argumento en sí. ¿Alguien más que me podría decir que es una proposición? Podría ser desde un enunciado hasta, digamos, una frase, en este caso específico para el curso o el taller, cambiar o proponer algo, ¿no? Ok, está bien, un enunciado, principalmente. ¿Alguien más? Si no, para seguir con el siguiente concepto que quiero preguntar. No se preocupen. Puede Ok, ser ajá, puede ser perdón, solo disculpe. una proposición, puede ser una declaración que pueda ser positiva o negativa. Ah, ok, sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahora les quiero preguntar qué es la razón. ¿Qué es la razón? Una razón. Ok, si no hay nadie, pues ahorita lo vamos a ver de manera concreta, no se preocupen. Ahora sí, vamos a preguntarles qué es el argumento para ustedes. ¿Alguien me puede explicar qué es el argumento? Es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Ok, es exactamente lo que voy a platicarles a continuación. ¿Alguien más? Ok, nadie más. Bueno, ustedes dirán. Entonces,
pues vamos a ver lo que es el argumento. Bueno, vamos a primero explicar lo que es la proposición y lo que es la razón, para llegar a la definición correcta de qué es un argumento. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Qué es una proposición? Exactamente es una enunciación, como algunos habían mencionado, de una verdad demostrada o que se intenta demostrar. Ese está basado con la Real Academia Española de 1984. No se le cambia mucho o no está modificado. Igual lo dice Mafalda ahí en el pizarrón. Dice que es un enunciado o proposición, es una frase declarativa que puede ser afirmada o negada. Eso es lo que quiere decir que es una proposición. Es un enunciado principalmente que es declarativa y puede ser afirmada o negada. Y entonces, lo que vamos a ver a continuación de qué es la razón, es la otra parte fundamental del concepto de argumento. Ok, la razón es la demostración que se aduce en apoyo de alguna cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que esa razón se va a basar en la proposición, pero aquí lo vas a sustentar con alguna cosa, con un apoyo. O sea, debes de tener como que ese enunciado, pero en base a algo, o sea, que esté sustentado. Así, por ejemplo, como el meme de aquí del pingu. Así que dice, cuando no lees, no estudias, no te informas, no escuchas, no tratas de razonar, ni tan siquiera prestas atención en las conversaciones y aún así quieres tener la razón. O sea, exactamente, pues, se enoja pingu, ¿no? Bueno, ahora sí en concreto vamos a ver lo que es el argumento en sí. ¿Qué es el argumento? Por ejemplo, aquí está el otro meme de Josh, de que si car en inglés es carro y en es hombre, pues obviamente va a decir que es un transformer. Exactamente, ya dice lo demás de abajo. No encuentro no encuentro argumentos en esa lógica. Bueno, entonces vamos a explicar lo que es el argumento según la RAE. Es el razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, es lo que estamos viendo ahorita, o bien para convencer a otro de aquello de que se afirma o se niega. Este ya es complemento de lo que es la razón y la proposición. Una conclusión rápida. Se puede decir que argumentar es ofrecer las razones, es lo que vimos. Son los sustentos que apoyan una determinada proposición o enunciado. Así como dice Albert Einstein, la argumentación se basa en el razonamiento del tema o la proposición. Y entonces, pues vamos a ver lo que es la estructura del argumento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe, de hecho, bueno, si me permite, aquí, mire, googleé lo de qué es argumento, solamente como definición y leemos lo siguiente. Un argumento es un razonamiento por el cual se intenta expresar la validez o idea, así de fácil, ¿no? Entonces, pues que viene muy de la mano de lo que usted nos está enseñando. Sería mi comentario. Sí, o sea, igual es una idea. Que esa idea se intenta demostrar, la proposición, que se intenta afirmar o demostrar de manera afirmativa o negativa, o que se puede afirmar o se pueda negar. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí acerca de lo que hemos hablado de estos tres conceptos fundamentales para lo que es continuaciones de temas futuros, de qué es el debate, las continuaciones? No se preocupen, si tienen dudas acerca de ese tema, también me pueden preguntar en el WhatsApp para ya yo explicarles de manera detallada. Y entonces, pues vamos a ver lo que es la estructura del argumento modelo complejo o TOLBI. Exactamente este sujeto que ven aquí en pantalla se llama Stephen E. Townley, perdón. Nació en Londres en 1922. Falleció en Los Ángeles en el 2009, con la edad de 87 años. Pero este sujeto exploró algo muy importante de acerca de cómo la estructura de una argumentación. ¿Por qué? Porque él consideraba que el modelo del silogismo era muy simple, o sea, consideraba que era muy tedioso o aburrido. Y entonces él exploró estos temas para lo que son conversaciones sociales. Se puede decir que estos se pueden
utilizar en lo que es la conversación, formal o formal, la del periódico, la televisión, el radio, la entrevista, la interacción que tiene un docente, alumno, un médico y un paciente, y en este caso, como algunos, la mayoría estamos estudiando derecho, lo que es el abogado y el cliente. Y entonces, para seguir la estructura del argumento, modelo Turing, vamos a lo que son sus pasos. ¿Aquí hay alguna duda o alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok, bueno, está bien. Seguimos con lo que son los pasos ya en sí de la estructura del argumento, según Tolby. Ok, aquí son 6 pasos que vamos a revisar y son muy fundamentales y son muy, se puede decir que los traté de resumir lo más posible para que lo puedan digerir. Lo que sale en palabra de color rojo es el número de paso y el nombre del paso. Lo que está en blanco es la definición de esa, del color rojo. El color verde es la pregunta que apoya a todos, a esa oración. Y el color anaranjado es un ejemplo que coloqué sobre esta forma de construir la estructura según Tolman. Y entonces, pues vamos a ver, a explorar estos 6 pasos. Por ejemplo, ¿qué es el primer paso? Que es la aserción o la tesis. O aquí también se puede decir que es la proposición, que ese es el punto de vista que se expone y se sustentará. Exactamente. Y aquí que la pregunta más que abarca esto, ¿qué se pretende afirmar? Por ejemplo, ¿alguien me puede leer lo que dice el color anaranjado? En la primera Sí, sí, por favor. dice los resultados de las elecciones posiblemente no serán confiables. Y exactamente eso, ese sí coincide en el primer paso, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguna duda sobre el primer paso? Bueno, yo en lo personal no. No sé los demás. Todo bien. Sería como No, la todo. proposición. Disculpe. Sería como la proposición. Ah, exactamente. El- Entonces, bueno, se me olvidó apuntar el otro nombre que es la proposición. Y eso es lo que vamos a afirmar. Es lo que se va a afirmar o que se va a negar. Entonces, como no hay dudas en el paso 1, vamos con el paso 2, que es la evidencia o los datos. Aquí dice que es la información en la que se basa la tesis o la afirmación o la proposición. Y la pregunta dice en qué datos o hechos se basa para afirmar la tesis o esa proposición. ¿Quién me puede leer el ejemplo? Yo si quiere. Sí, ok. Los partidos políticos tradicionales han hecho trampa en todas las elecciones. Ok, y si va de acuerdo con lo que es la primera parte del paso 1. Tradicionales, sí. Ok. Entonces sí se puede decir que estamos siguiendo los pasos correctos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí lo que es el segundo paso? Yo no entiendo, o sea, el ejemplo dice que los partidos políticos tradicionales han hecho trampa en todas las elecciones y Ah, el ok. punto 2 dice que es evidencia o datos, pero no dice como tal en qué datos se basa, ¿sabe? No estoy entendiendo yo. Esto es bola. Ah, ok, bueno, está bien. Mira, aquí por ejemplo, el ejemplo que estamos teniendo de color anaranjado, el primer paso dice que esa es la tesis, es la afirmación. Bueno, es lo que se pretende afirmar. Que dice que los resultados de las elecciones posiblemente no serán confiables. Ese es nuestro punto de partida. Y aquí la evidencia y los datos, esa es la información en la cual se va a basar nuestra afirmación o la tesis. O sea, ese es un ejemplo rápido. Es que, bueno, yo lo traté de hacer la información un poco digerible
Por ejemplo, esa es la información en la que en el ejemplo se basa, que son los partidos políticos tradicionales han hecho trampa en todas las elecciones. O sea, que esa es la información que recopiló una cierta persona para afirmar lo que es la tesis. Ok, lo que pasa es que está como Sí. generalizando. Ujú. Es, Ok. es para que lo entiendan un poquito mejor, porque Ok. ya cuando sean temas futuros, ya se puede hacer como que más complejo, se puede abordar varias cosas, ya es más profundo en cierto tema de conversación. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, seguimos con el paso número 3, que es la garantía. Esto se dice que es la justificación y el respaldo de la evidencia con las reglas, leyes o principios. Aquí, por ejemplo, que cómo se relaciona la evidencia con la tesis. O sea, eso es lo que estamos hablando ahorita, o sea, la relación de tesis con evidencia. Entonces, ¿quién me puede leer el ejemplo, por favor? Si quiere yo. Ok, sí. Si antes han actuado con trampa, ¿lo volverán a cometer? ¿Lo van a volver a cometer? Ajá. Eso es lo que quiere decir que esa es la relación, esa es la garantía, es la relación entre el primer paso y el segundo paso. ¿Hay alguna duda en este punto? No. Yo tengo una duda. Sí, ok. Bueno, o sea, no hay ninguna regla o una ley. En el ejemplo, pues no se muestra ninguna ley. Entonces, no entiendo el ejemplo. Ok. Bueno, es que de la manera, ese es un ejemplo muy general. Pueden haber muchos, como le había comentado, pueden haber muchos ejemplos, pero son más específicos. Traté de hacer este ejemplo porque eso es como que más de manera general, para repasar lo que son los pasos de manera eh, no tan teórica, bueno, no tan larga, no tan extensa para que no se haga tan tediosa. Y bueno, aquí por ejemplo, sí dice, si antes han actuado con trampa, lo van a volver a cometer. Ese es un principio que, bueno, en ese caso, esa cierta persona ha revisado de que se repite, se va repitiendo, se va repitiendo. Ok, bueno, no sé si he respondido tu duda adecuadamente, no Sí, sé. muchas gracias. Sí, ok. Bueno, vamos con el número 4, si no tienen alguna otra duda sobre lo que es la garantía, el tercer paso, que es el respaldo de la evidencia. Aquí se puede decir que se muestran las pruebas de esa información. Este paso a consideración es muy importante al tener en cuenta o al ya realizar un debate, porque si dices algo no, que no está sustentado, no tienes pruebas, te van a poder refutar de manera rápida o te van a atacar, o se puede decir que te van a agarrar del pie, te van a tirar. Entonces, aquí la pregunta generadora es de qué pruebas se tiene sobre ese hecho o dato, lo que ya vimos, que es el paso 2. ¿Alguien me puede leer el ejemplo, por favor? Portillo, lo siento. No se preocupe. Bueno, perdone. Ejemplo, Portillo, experto, concluye con los países acostumbrados al fraude electoral. Tratan siempre de perpetuar sus prácticas. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí aquí lo que está diciendo, entre paréntesis, Portillo es un experto, ya que había estudiado todos los temas, es como un pionero, se puede decir que ya tiene mucho a lo que es la investigación sobre ese tema y ya es como una base o información base para fundamentar algunas cosas. Ahí eso sería una gran prueba, o sea, al momento de utilizar bases. Por ejemplo, esa es una prueba lo que está diciendo Portillo. ¿Sí está quedando claro? O igual si tienen dudas, díganme. No, sí va claro. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que es la cualificación modal o la modalizador. Eso quiere decir que es qué fuerza tiene esa conclusión que tenemos acerca de la tesis, de todos los pasos anteriores. Entonces, se necesitan matices. Esto se refiere
como, bueno, exactamente las matices, pues es la oscuridad y la luz. Por ejemplo, me está pegando la luz y al lado está la oscuridad. Y aquí en el ejemplo es, bueno, es posiblemente, así como el primer ejemplo de los resultados de las elecciones posiblemente no serán confiables. Esta palabra se refiere como que a una matiz de que se puede afirmar o no se puede, o se niega. ¿Sí, sí entendieron esta parte? La verdad, no. ¿Me la repites? Perdón. Ah, ok, bueno. Sí, 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 está bien. Primero nos vamos a basar al ejemplo 1, que es que son los resultados de las elecciones posiblemente no serán confiables. El cualificador modal es esa fuerza que va a tener la conclusión. La pregunta que es, ¿necesita matices? Es exactamente de que va a tener sus afirmaciones y sus negaciones. Y por ejemplo, que aquí es la palabra posiblemente, esa palabra se puede decir como que si serán confiables o no serán confiables. Si te resolví la duda o necesitas explicarte un poquito más. Sí, creo que ya lo relacioné con eso de que qué fuerza tiene la conclusión, ¿no? Ajá, sí, O la tesis. ajá, si se puede afirmar o no se va a afirmar esa tesis. ¿Ok? Bueno, si no alguien tiene alguna duda, que es el paso 5, vamos al paso, el último paso. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del punto 1, los resultados de las elecciones posiblemente no serán confiables. Eh, Tengo que cuestionarme a partir del punto 5 si necesita matices o puedo saltarme al 6. O sea, necesito como poner en duda esa afirmación a la inversa. Por ejemplo, dice, posiblemente no serán confiables. Si aplico un matiz, entonces podría ser posiblemente sí serán confiables o ahí me pierdo un poco. Bueno, qué buena pregunta me está realizando, porque aquí los resultados, bueno, por ejemplo, que los resultados de las elecciones posiblemente sí serán confiables, sería como que la matiz de lo que es la conclusión. Por ejemplo, si ya cuando llegas a la conclusión de esa tesis y ya seguiste los demás pasos de lo que es la evidencia, la garantía, el respaldo, entonces se va a dar cuenta de que si en realidad se afirma o se niega. O también en algunos casos hay otros diversos temas, diversas proposiciones que pueden especificar, o sea, no necesariamente tienen matices. Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, sí se puede saltar. En algunos temas de que no tienen matices, sí se puede saltar al paso 6. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a lo que es el último paso, que es la salvedad o reserva. Ese es el último paso muy importante para la estructura del argumento. Esto quiere decir que es una excepción a la tesis propuesta. Y aquí tiene una cierta pregunta. ¿Tiene excepciones la tesis? ¿A qué me refiero a esto de que tiene excepciones? Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo, lo que de los resultados de las elecciones es una afirmación, bueno, es una proposición. De esa proposición se pueden salir más, o sea, se pueden desglosar más proposiciones. ¿Alguien me puede leer el ejemplo? Claro, a menos que todos y cada uno de los partidos políticos tengan una representación en los escrutinios, A, y que además, B, una comisión de ética vigile que los grupos minoritarios no vendan sus votos. Ok, muchas gracias. Y aquí nos damos cuenta de que es la primera afirmación o la excepción, que es la que se nos divide por secciones, que es la A y la B. Entonces se va dividiendo, o sea, se va desglosando, se va desmenuzando lo que es la, la tesis o la proposición. ¿Alguna otra duda acerca de este último paso?
Yo tengo una pequeña duda. Creo que no. Ok. Ujú. En este caso de la salvedad o la reserva, sí me hace un poquito de ruido porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado que cuando estoy argumentando alguna cosa, cuando llego a este punto de las excepciones, ¿qué tanto nos podemos extender en estas excepciones sin contradecir nuestro propio punto? Porque entiendo estas excepciones como el análisis del panorama, pero Ajá, exactamente. ha pasado llegar a un punto en el que me empiezo a contradecir a mí y empiezo a ver todos los argumentos en mi contra y después entro en conflicto porque argumenta tienes que tomar cierta postura, ¿no? Entonces se vuelve un conflicto. Entonces, ¿a qué grado o a qué se refiere en específico cuando, por ejemplo, cuando redactamos un ensayo o queremos argumentar en un tema? ¿Qué tan válido es el ver las excepciones de la misma tesis? Claro, o sea, para ver las excepciones de la tesis, es exactamente si se quiere defender una proposición, obviamente debemos de encontrar las excepciones que van a sustentar esa afirmación. Bueno, vamos a afirmar esa proposición, lo vamos a intentar defender, lo vamos a intentar como que cuidar, se puede decir. Solamente, o sea, igual de las excepciones de las tesis se pueden desmenuzar varias. Sí me explico un poquito. Entonces, lo que se puede hacer es encontrar esas excepciones, pero que defiendan tu argumento. O sea, sí, porque obviamente para el objetivo del debate, que lo van a ver después en unos temas más adelante, el propósito es convencer a la audiencia, o sea, encontrar argumentos que sean verdaderos, no sean falaces. Y eso es lo que igual me refiero a lo que son las excepciones de la tesis. Bueno, no sé si se quedó clara tu duda o igual te Sí quedó clara, gracias. Ok, entonces, pues bueno, como dice Johnny Bravo, ese es un buen argumento. Y entonces vamos a lo que es lo siguiente, que es la, la, la materia del argumento y la forma del argumento. Eso es muy sencillo. Aquí el argumento se va a dividir en dos. Se va a dividir en materia y se va a dividir en forma. ¿Qué quiere decir con lo que es materia? Son las proposiciones que integran al argumento. Obviamente ya vimos que son las proposiciones. Y la forma es la estructura del encadenamiento entre sus partes. Entonces, en cada área tiene la materia, por ejemplo, que es estudiado por la lógica material. ¿Alguien me puede explicar qué es la lógica material o tengo una idea relacionada a qué es una lógica material? Ok, nadie, bueno, no se preocupe. Entonces, esto es lo que se refiere es de que analiza las condiciones de las proposiciones, que sean verdaderas, que no sean falsas, que sean verdaderas. Eso es lo que importa, lo que es la lógica material. ¿Qué es lo que es la materia? Obviamente la podremos definir lo que es palabra verdad. Es lo que se va a identificar la materia como forma. ¿Y alguien me puede explicar qué es la lógica formal? ¿O tiene una idea acerca a eso? Ok, bueno, está bien. ¿Nadie? Dice, perdón, Por ejemplo. dice, es la Sí, sí, doctrina sobre las formas del raciocinio humano, doctrina que establece un divorcio entre el estudio de esta forma y el contenido, la naturaleza y la sociedad. Ok. Profe, yo leo esto, se lee lo siguiente. La lógica No, sí, formal. sí, no se preocupe. ¿Sí? ¿Se puede? La lógica formal está interesada en la forma o estructura de los razonamientos. Ajá, exactamente. Pero hay algo que te faltó mencionar. Bueno, hay una palabra como encontramos la palabra que caracteriza que es la materia, que es verdad.
hay igual una palabra que caracteriza que es la forma. Yo tengo otra definición, se la puedo. ¿Ok? Sí. La lógica formal es la disciplina que enseña las reglas por medio de las cuales la razón humana puede adquirir con orden, facilidad, sin error, el conjunto de las ciencias, o de modo más breve, la ciencia filosófico practica las formas de pensar y sus operaciones. Ok. Bueno. Entonces, en este concepto, perdón. Entonces, en este concepto de lógica formal entraría el razonamiento y los juicios, todo como esta parte aristotélica. Ujú. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Sí, Gracias. exactamente. Bueno, entonces, como ya vimos, ya me leyeron varios conceptos, la forma es la estructura y el encadenamiento de sus partes. Es estudiado por la lógica formal. Lo que quiere decir la lógica formal es de que considera que las condiciones para que el razonamiento humano sea correcto. Esa es la palabra que define lo que es la forma. Entonces, se puede decir que la materia se relaciona con la verdad y la forma es la corrección de ese argumento. Que el argumento sea verídico, sea real y tenga verdad, y que el argumento en su forma que sea correcta, estructuradamente correcta. Por eso lo que habíamos realizado con el paso anterior, que era la estructura del argumento. Entonces, lo que quiere decir. Y en cuestión de lo que es la materia, hay teorías que hablan sobre la verdad. Eso es para ya acabar con lo que es el tema del argumento, que es muy sencillo, ¿verdad? Traté de hacerlo un poco más sencillo para que no sea muy extenso y lo dijeran un poco. Entonces vamos a ver lo que son las teorías de la verdad. Entonces, pues, vamos a ver lo que son. Ok, las teorías sobre la verdad son 4. Es la teoría de la verdad como consenso, teorías coherentistas de la verdad, teorías pragmatistas de la verdad, teoría de la verdad como correspondencia. Entonces voy a ir explicándole de manera rápida y para que no se le haga tan tedioso lo que es lo más representativo de cada materia, bueno, de cada teoría. Entonces, vamos a ver lo que es la teoría de la verdad como consenso. ¿Qué entendemos que es como que consenso? Esa es como que la palabra clave, consenso. Como un acuerdo, ¿no? Ajá. Llegar a exacto. un punto, una convergencia, por decirlo así, donde crucen, ¿no? Un poco las ideas. Vale. Ah, ok, ajá. ¿Alguien me puede explicar, o sea, como que esa palabra clave, aparte de lo que dijo el compañero? Es como que todos lleguemos a un acuerdo. Exacto, ahí ya tienes ahí como que esa palabra. Hay una palabra que lo define muy bien, es como que su sinónimo. El acuerdo. No. Todos. Todos, ajá. Y todo Ok, se refiere perfecto. a qué? Ajá, se refiere a lo que es un grupo. O sea, un consenso es como que a un grupo que toma una cierta decisión. Es aquí que discuten varios temas y llegan a una solución. Por ejemplo, en esta teoría hay un mayor exponente que es Jürgen Habermas, y este exactamente habla lo que es la condición para la verdad de las proposiciones, exactamente, que es el acuerdo potencial de todos los demás. O sea, por eso es consenso. O sea, que todos toman y se consensan, o sea, todos llegan a una sola condición de verdad de las proposiciones. Entonces, eso es lo que más representa de la teoría de la verdad como consenso. Entonces, vamos a ver lo que son teorías coherentistas de la verdad. Aquí no hay como un tal exponente o tal representante máximo. Aquí lo que se dice que es que sostienen una proposición que es verdadera siempre y cuando sea coherente con el resto de las proposiciones o creencias que integran el sistema o conjunto al cual pertenece. O sea, que eso que tenga una o sea, debe de estar muy concreto, debe ser coherente y concreto.
Eso es lo que quiere decir lo que es la teoría coherentista de la verdad. Sí me explico bien, bueno, lo que es teoría coherentista de la verdad. O sea, es lo que más importa. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda de las dos anteriores? Teoría de la verdad como lo que más importa o lo más, ¿cómo se puede decir? Importante. Ujú. Ok, Ajá, es lo gracias. más importante. Porque se basan, o sea, se alargan demasiado. O sea, estoy tratando de juntar lo más resumido y lo que más importante de cada teoría. Entonces, pues, bueno, ya vemos lo que es la teoría de la verdad como consenso, ya la palabra clave que es consenso, las teorías coherentistas de la verdad, que es la palabra, aquí es coherencia, que la verdad tenga coherencia, y teorías pragmatistas de la verdad. Estas se refieren que son a esas ciertas teorías que, por las cuales una proposición es verdadera o que resulte útil en la práctica. ¿A qué me refiero con útil en la práctica? Que, o sea, que pueda haber que esos hechos o cosas sucedan tal y como las preposiciones indican. Eso es lo que quiere decir las teorías pragmatistas. ¿Sí me explico bien lo que es la teoría pragmatista? Yo no entendí muy bien, ¿podría volver a explicarlo, por favor? O sea Se que, puede decir, perdón, ajá, lo que se dice tiene que suceder en la realidad. Como algo práctico, exactamente, ¿no? Aludiendo a la praxis. Algo así me llega por lo de praxis. exactamente. Sí, exactamente, porque esto es lo que la confusión de, se puede llegar a dar lo que es las teorías pragmáticas de la verdad y lo que es la teoría de la verdad como correspondencia. Se puede confundir, pero la distinción es de que esa proposición debe de ser verdadera y útil, o sea, debe de ser que suceda tal y como está. O sea, debe de resultar que esa proposición debe de ser real y debe de estar como se indica. Sí entendieron un poco de lo que es la teoría pragmatismo de la verdad. Sí, muchas gracias. Gracias. Ok, bueno, entonces para último, que es la teoría de la verdad como correspondencia, ¿qué es lo que se dice o que se piensa? Es decir, como que es la relación del lenguaje y la realidad. Eh, Santo Domingo de Aquino, pues obviamente lo define que es la verdad lógica, que es entre la adecuación entre el intelecto y la realidad. Aquí les voy a mencionar un ejemplo y disculpen si no lo anoté. Aquí es un ejemplo muy sencillo. Dice, la Suprema Corte sesionó el día de ayer y en la realidad la Suprema Corte sesionó el día de ayer. Entonces mi pensamiento es verdadero. Sí, es Santo Domingo de Aquino. Mientras que si en realidad la Suprema Corte no sesionó el día de ayer, pues obviamente mi pensamiento sería falso. ¿Sí me explico un poquito lo que es? Es entre el intelecto y la realidad. Esta teoría se puede confundir con la anterior, porque es la pragmatista, pero en realidad sí tienen sus diferencias. Porque en una se habla la relación entre el intelecto y la realidad, y otro habla sobre la realidad absoluta, o sea, que debe de pasar realmente. Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, yo ¿Alguna, sí. ¿mande? Disculpe. ¿Alguien me había preguntado? No, yo le dije que, le comenté que no, que estaba bien, que sí se estaba entendiendo. Ah, ok, bueno, entonces no tienen ya dudas de lo que vimos, que es el argumento, la proposición, la razón, Yo tengo la una duda. estructura. Ah, sí, En teoría de la verdad como consenso, podría ser, por ejemplo, cuando hace pues siglos creían que la Tierra era plana y llegaron como a esa verdad de que era plana porque no tenían otros datos, pero muchos historiadores y estudiosos llegaron a esa conclusión por mayoría. ¿Sería un ejemplo de esta teoría de la verdad como consenso? sí, porque es un grupo, o sea, la palabra clave que es consenso es igual a grupo. Y entonces todos llegan a una verdad, se hace grupo. Por ejemplo, lo que son los científicos es un grupo.
y todos llegan en consenso, toman esa proposición y lo toman como si fuera verídico. Toman esa decisión de que si es verdad o no es verdad. Y ahí construyen como un paradigma, ¿no? A través de todas las Exactamente. propuestas, ok. Y ok, sí, eso es lo que, o sea, para la teoría de la verdad como consenso lo utilizan más, como dijo la compañera, exactamente más los científicos, investigadores, sociólogos, etcétera, etcétera. Gracias. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, Bueno, del pero tema. Ajá. se podría interpretar ese mismo ejemplo como pragmática porque, por ejemplo, ellos están de acuerdo, pero siempre dejan el espacio abierto a más conocimiento. Es decir, no lo tienen como una verdad absoluta. Saben que pueden cambiar el conocimiento o que pueden cambiar los resultados. Esto podría convertir también, podría convertir esa teoría en pragmática. Sí, exactamente. Porque para que una teoría sea mejor que otra deben de existir, o sea, debe de haber mejoras. Y esa teoría ya se puede juntar con la que sí es realidad y se puede someter a lo que es la pragmática. ¿Sí me expliqué o no sé? Sí, profe, sí. Como un sistema abierto, ¿no? Que se va mejorando, ¿no? Que va Ajá, se teniendo, va. genera una teoría con mayor capacidad explicativa, ¿no? Mejor que la Ajá, anterior. Ujú, ya. exactamente, es como la actualización de la computadora Windows, ¿no? Del Windows 7 hasta el 10.2, no sé. Es como que va mejor, es una mejora. O sea, se basan en una sola teoría, pero se van mejorando diversa con el tiempo, igual se van mejorando. Exactamente es lo que se refiere a la pragmática. Pero obviamente debe de estar comprobado mediante de todo el sistema de investigaciones, de metodologías de investigación, y obviamente ya cuando se cuestiona más a lo que es acerca de debates de que si este tema es cierto o es falso, perdón, ya se discute, por ejemplo, en la teoría de verdad como consenso. Todas las cuatro tienen sus relaciones y sus diferencias, y obviamente pues ya sería todo lo que es relacionado sobre la verdad. Y eso todo lo que vimos se basa más en lo que es la materia, o sea, la forma material del argumento. O sea, es la verdad. Esa es la palabra clave para definir lo que es el argumento material y el argumento formal, que es verdad y correcto. ¿Ok? ¿No tienen ninguna duda de lo que vimos? Y aquí dices, y aquí sí crees que haber llegado a la verdad absoluta, dime cómo vas a argumentar eso, ¿no? Y es de, por ejemplo, el niño cuando te siguen mintiendo, pero tú ya sabes la verdad. Bueno, entonces ninguna duda hasta aquí, ¿verdad? Todo bien, gracias. Todo bien, profe. Ah, ok, muy bien. Ya después van a seguir con el tema de las falacias. Compañero César, puedes continuar. Sí, listo. Gracias por la información, compañero Ángel. De manera breve, recurro a una presentación general con todos ustedes, ya que por algunos temas de salud no pude estar presente con ustedes la sesión anterior. Mi nombre es César Mora y bueno, soy integrante de la coordinación del Club de Oratoria y Debate y pertenezco a la Dirección de Administración. En la sesión del día de hoy, que es una sesión conjunta junto con mi compañero Ángel, que acaba de explicarnos de manera detallada la parte de los argumentos y las teorías en este sentido sobre la construcción del argumento. Vamos a pasar a una segunda parte del tema de esta sesión que tenemos programado, que precisamente se refiere a las falacias. Una vez que conocemos las bases conceptuales de un argumento, vamos a analizar un tipo de argumentos que contienen en su estructura, vamos a decirlo en algún sentido, una cierta falla o una incorrección en la que se recurre precisamente al uso de falacias
en la argumentación. Entonces, esta va a ser una herramienta muy importante que nos va a servir en el ejercicio de debate, porque precisamente dentro del intercambio de los argumentos, cuando nosotros somos capaces de identificar las falacias, podemos precisamente de una manera más sencilla rebatir el argumento de las otras personas, del otro equipo o del otro argumentante, porque precisamente, como comenta aquí la primera lámina, dice que un argumento puede ser correcto o considerarse como tal cuando su forma y contenido lo son, es decir, que tienen una estructura con un sustento válido y conforme a algunos de los principios que estuvimos revisando con mi compañero Ángel. Entonces, al final, como bien dice aquí, si lo único que importa en algún momento, en algún debate jurídico, político, de cualquier otro tipo, es salir victoriosos a toda costa, o el objetivo del debate es, en este caso, ganar o demostrar que la postura que tienes es la que tiene mejores fundamentos o está mejor sustentada, siempre vamos a encontrar presentes en la mayoría de los debates que los argumentantes van a recurrir a lo que se llaman falsos argumentos, argumentos aparentes o argumentos falaces. Esto quiere decir que es un tipo de argumento que contiene una falacia, que contiene como una falla en su estructura, y vamos a analizar los tipos más importantes para que los conozcan, para que los puedan identificar y cuando participen en un ejercicio de debate puedan de una manera más sencilla identificar cuando los argumentantes contrarios están recurriendo a falacias para demostrar sus proposiciones y bueno, de esta manera vamos a ver algunos ejemplos o algunas herramientas en las que se puede precisamente, como en este caso, refutar un argumento falaz en este sentido. Entonces, bueno, vamos a ver aquí los tipos de falacias. Las falacias en el proceso argumentativo pueden tener finalidades distintas. Por una parte puede ser persuadir o convencer, manipular o engañar, cuando un argumentador precisamente va a recurrir al uso de falacias y sabe que cierto punto de la expresión que está dando a conocer o cierto punto de su proposición puede ser endeble, precisamente es en ese momento cuando recurre al uso de falacias para soportar su postura, ya que en muchos casos de manera previa se conoce que su argumento puede ser endeble o que no cuenta con los elementos suficientes para respaldar su propuesta, para respaldar su proposición. Entonces la falacia va a tener la intención o de persuadir o de recurrir a la manipulación de ciertos hechos con la expresión del argumento. En este caso va a tener una intención oculta, que en este caso de manera general es manipular y engañar al auditorio. Entonces, es decir, el uso de falacias se llega a dar de manera recurrente cuando el argumentante tiene algunos argumentos endebles o sabe que no cuenta con lo necesario para soportar su propuesta. Cuando alguien tenga alguna duda o pregunta, de repente aquí no puedo ver como que todas las pantallas, pero con confianza pueden abrir su micro y expresar su comentario o duda y bueno, ya lo platicamos y seguimos avanzando, ¿vale? Yo tengo una pregunta, por favor. Adelante. Sí. Es muy interesante esta parte porque creo que en muchos debates se termina cayendo, yo creo que casi en la mayoría de ellos se termina cayendo en falacias, pues cuando tenemos, yo creo, a dos personas o a una persona que no sabe precisamente hacer debate. Para mí todo esto es nuevo y la semana pasada lo comentaba, que desde mi punto de vista era importante ganarse a la audiencia y todo esto para ganar una buena postura o una aceptación del argumento, pero también comenté que la importancia de tener esa responsabilidad social, además de ser educados, respetuosos, también dar los datos claros, ¿no? O sea, eso yo lo comentaba y nada más era una pequeña idea. Ahorita con lo que usted comenta, ahora sí que me termina por quedar un poco más claro, pero mi pregunta ahí sería, entonces, si se llega a presentar este tipo de manipulación, ¿cuál sería, por ejemplo, la forma de protegerse ante ello? Porque, bueno, no todos tomamos un curso de debate y de preparación. ¿Cuáles serían las medidas? Gracias.
Sí, exactamente. Gracias por el comentario. Precisamente sí, es bastante interesante y justo de aquí viene la finalidad y la importancia de conocer sobre estos instrumentos. Y bueno, precisamente un poquito para prevenir ese tipo de falacias o poderlas identificar en un ejercicio de debate, ya que se presentan de manera muy común, lo que tenemos que desarrollar es precisamente un poco el conocimiento y la habilidad para identificar como esas falacias y tratar de analizar el argumento de la parte oponente o del otro argumentante si en algún momento detectamos que está recurriendo a una falacia con la finalidad de persuadir o manipular. Y bueno, vamos a ver en algunos casos que precisamente en un sentido general, la manera más importante o la manera más práctica de refutar un argumento falaz o que contiene una falacia es precisamente exhibir o evidenciar la falacia, cuál es precisamente la falla argumentativa que tiene y cuál es el tipo de falacia al que está recurriendo. Entonces, por eso vamos a analizar como las más importantes para que las puedan conocer, identificar, porque se presentan de manera muy común, ya sea en el debate o en medios de comunicación, en redes sociales, en opiniones. Van a haber muchas expresiones en redes sociales, en medios, que a todo mundo de repente nos gusta opinar y dar un punto de vista, pero va a haber ciertas opiniones que tienen un sustento argumentativo adecuado y va a haber muchas personas que recurren a falacias precisamente para soportar sus opiniones o sus proposiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto viene un poquito a colación con la importancia de conocer acerca de las falacias, porque precisamente nace la inquietud de cuál es la relevancia de estudiar o conocer un poquito sobre este concepto. Entonces, aquí traigo a la mesa precisamente lo que comentaban, que la importancia recurre en identificar las falacias, porque esto nos va a permitir detectar oportunidades para refutar las proposiciones de las personas oponentes o de los otros argumentantes. Adicionalmente, también nos va a servir para detectar opiniones que están basadas en argumentos falaces y esto nos va a ayudar precisamente a evaluar la credibilidad de esas opiniones, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Es un poquito la importancia de conocer sobre este tema. Ahora bien, existen una diversidad de falacias de acuerdo a la estructura, de acuerdo a los elementos a los que se recurre para elaborar un argumento falaz. Generalmente pueden ser más de 20, 20 y tantas. Sin embargo, vamos a analizar aquellas falacias que son más comunes, que se presentan de manera ordinaria y a las que se recurren de manera habitual en las argumentaciones o en unas proposiciones cuando se realizan ejercicios de debate o de intercambio de opiniones o de expresar un punto de vista. Vamos a analizar cuál es la descripción en este caso de las más importantes, cuál es como su definición y todas tienen un ejemplo y en algunos casos cuál puede ser alguna técnica para refutar una falacia de este tipo. La primera es la falacia que se denomina ad hominem, es una de las más comunes, de las más recurrentes y bueno, al final a lo que se refiere este tipo de falacia es que es un argumento falaz en el que se basa precisamente al hacer un ataque al argumentante o a la persona y no al argumento en sí mismo. Es decir, ante la fortaleza de un argumento del oponente, se pretende minimizarlo atacando a la persona que está expresando esa proposición. Un ejemplo puede ser, o de manera clara, al final, este tipo de ejemplos son de alguna manera para efectos didácticos y no son como opiniones claras o concretas o que yo las tenga en ese sentido. Sin embargo, lo que se busca es precisamente a través de un ejemplo ver cuál es la estructura de la falacia, ¿no? Entonces, en este ejemplo dice, bueno, ¿cómo se le puede creer hablando de valores humanos a una persona que no acude a misa los domingos, ¿no? Podría ser una opinión que alguien exprese en este sentido y que contiene una falacia ad hominem. La característica principal es que van a ver que cuando se realiza este tipo de falacia, el ataque va al argumentante o a la persona por sus características particulares, porque tiene cierta creencia,
porque es muy joven y no tiene experiencia, porque no ha trabajado en ese sector, etcétera. Se busca atacar las características particulares de esa persona y no al argumento en sí mismo. Entonces, al final, la técnica para refutar este tipo de argumentos que contienen una falacia ad hominem, precisamente es demostrar que ni la personalidad ni las circunstancias particulares de una persona tienen que ver con la propuesta que defiende o con el argumento que está expresando. De eso se trata este tipo de falacia. Otra de las falacias más comunes se llama ad ignorantiam, y este tipo de falacia o argumento falaz, que precisamente es integrar esta estructura de falacia a un argumento o a una opinión, se conoce como el argumento de la ignorancia. Esto quiere decir que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición, alegando que no existe una prueba en contrario, o cuando existe la incapacidad de presentar pruebas. Entonces, la base de esta falacia es que no parte del conocimiento, sino de la ignorancia, es decir, tiene una connotación en sentido negativo. Como vemos aquí en el ejemplo, menciona, por ejemplo, si no puedes probar que no estuviste en la fiesta cerca de la facultad, es que sí acudiste y estuviste ahí. Entonces es una falacia en sentido negativo, ya que si no puedes probar una proposición negativa de algo, de manera automática significa que es el sentido contrario, ¿no? Entonces, al final, parte de la ignorancia, porque no se tienen pruebas en sentido positivo, y bueno, en este tipo de falacia, cuando la lleguen a detectar o ubicar en los debates, en alguna opinión, este tipo de falacia puede rebatirse partiendo de la base de que no se pueden como probar o conocer aquellas actividades en sentido negativo, o que no se debe probar algo negativo, sino que las afirmaciones son las que deben probarse. Aquella actividad, expresión en sentido positivo, es la que se tiene que probar y no en sentido negativo. No se puede probar algo que no sucedió o en un sentido negativo. De manera general es como funciona la falacia ad ignorantiam, y bueno, también se presenta de manera muy común. Ahora, otra de las falacias que también vamos a identificar, generalmente la mayoría tienen su base o su estructura en el latín, entonces van a ver precisamente este tipo de nombres o definiciones para identificarlas. Otra de las falacias se llama ad nauseam. Este tipo de falacia, que también está presente de manera común, consiste en tratar de obtener la aceptación de un argumento o propuesta mediante la repetición o reiteración prolongada. Es decir, podemos tener un argumento endeble y para proveerlo de credibilidad vamos a tratar de estarlo reiterando o repitiendo de manera constante, de manera prolongada, para proveerlo de fortaleza o hacerlo ver como un argumento mejor estructurado. De manera muy general, este tipo de falacia es, como decía en algún momento el responsable de la propaganda nazi, en este caso Joseph Goebbels, él decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, esta es la estructura, esta es la razón de ser de una falacia de este tipo, que algún argumento endeble o carente de una estructura correcta, vamos a tratar en el debate, en el proceso de argumentación, de estarlo repitiendo, de estarlo pronunciando de manera reiterada para tratar de hacerlo más creíble, ¿no? Entonces, aunque no sea cierta la proposición, al tratar de hacerlo repetido, vamos a tratar de convertir un poco en una verdad, un argumento que pudiera ser mentira. Entonces, repetir constantemente en el desarrollo de un debate que cierta ideología política es negativa. Entonces, se va a tratar de repetir o de reiterar en el auditorio una idea de manera constante para tratar de influir precisamente en la opinión. Entonces, cuando identifiquen en un debate que una persona está recurriendo de manera constante a la misma proposición, podría tratarse de que esté utilizando el tipo de falacia ad nauseam para soportar en este caso su argumento. En eso consiste. Otra de las falacias también que son comunes y que se presentan de manera cotidiana es la falacia ad populum.
Este tipo de falacia consiste en que vamos a construir un argumento aludiendo a la opinión que de ello tiene la gente, que tiene la mayoría de las personas, y no al argumento en sí mismo, que precisamente nuestro compañero Ángel nos explicaba la estructura del argumento, cuáles son las teorías en este sentido y cómo se construye un argumento en sentido lógico con un soporte adecuado. Entonces aquí este tipo de falacia va a tratar de recurrir o apelar a lo que opina la mayoría para soportar mi postura, ¿no? Un ejemplo aquí que puse de manera muy clara y en el que está presente este tipo de falacias, al final es importante la descripción teórica y a través de los ejemplos creo que lo podemos identificar un poquito de manera más práctica, ¿no? Este ejemplo de argumento dice, la mayoría de la gente apoya la pena de muerte, por lo tanto es un buen método para combatir la delincuencia. Entonces, si mi argumento es que la pena de muerte es una buena medida porque la mayoría de las personas están de acuerdo, estaría recurriendo a una falacia ad populum porque la mayoría está de acuerdo conmigo o piensa en ese mismo sentido. Otra puede ser, es un gran presidente, es un gran senador, porque es muy popular, ¿no? Porque tiene apoyo de mucha gente, ¿no? Entonces, se recurre a la opinión de la mayoría de las personas o de la gente sin analizar precisamente el argumento técnico como tal. Entonces, no se analiza el argumento, sino a la opinión de lo que yo estoy proponiendo que tiene la mayoría de la gente. Este tipo de falacias precisamente se pueden rebatir sobre una base de que no porque algo sea aprobado por una mayoría es que sea correcto o sea lo mejor, ¿no? Y en este caso se ha dado mucho en los avances tecnológicos de los pensadores o de los científicos, ¿no? Como comentaba hace algún momento una compañera, hubo una parte o un periodo en la evolución histórica en el que se pensaba que la Tierra era plana y al final porque no teníamos conocimiento de otra cosa y la mayoría estaba de acuerdo con eso, parecía ser que esa era en este caso, la verdad o que era un argumento sostenible. Ya después el avance científico demostró lo contrario. Sin embargo, como todos pensaban en ese sentido de la misma manera, pues bueno, se pensaba que era precisamente en un sentido la verdad, porque la mayoría lo creía así. A eso se refiere ad populum, como a la mayoría, apelar a lo que piense la gente, ¿no? O en este caso, una mayoría. Otra de las falacias también que van a ver de manera muy común en ejercicios de debate político, científico, en opiniones, en medios de comunicación, es una falacia que se llama ad verecundiam. Este tipo de falacia consiste o se trata de aludir al prestigio de una persona o de un grupo sin importar meramente las razones objetivas, sino que solamente se va a aludir al nivel jerárquico o a la importancia de la persona que lo está diciendo para soportar que la proposición es correcta o que este tipo de opinión y que este tipo de argumento es correcto porque lo dijo alguien importante o porque está siendo expresado con alguien que tiene un nivel jerárquico en una estructura mayor al mío, etcétera, ¿no? El ejemplo aquí menciona, ¿no? El calentamiento global es un invento, ya lo dijo Donald Trump. Entonces, sería una opinión, una proposición en este sentido provista de una falacia ad verecundiam, porque en este sentido estamos recurriendo a que una persona vaya de importancia mundial en el momento en el que Donald Trump era presidente de los Estados Unidos. Él pensaba que el calentamiento global es un invento y que se iba a salir de los acuerdos internacionales en este sentido, porque él pensaba de esta manera, ¿no? Entonces, es decir, es alguien muy importante o es un gran mandatario y como dijo eso esa opinión debe ser válida, debe ser correcta porque lo dice alguien importante. O un artista, un cantante, etcétera, puede ser en el mismo sentido. Y este tipo de falacias se van a precisamente a rebatir o se van a refutar sobre la base de que las condiciones particulares o de prestigio de una persona
o de un grupo en especial, no deben incidir en la apreciación de la veracidad de su argumento. Puede ser un grupo con cierto prestigio, una persona con cierto sentido o experiencia en una materia, pero que puede emitir una opinión en un sentido que tal vez no es el área de especialidad o no es precisamente el conocimiento que tiene más desarrollado, ¿no? Entonces, en este ejemplo podríamos decir si tal vez se expresara alguna opinión aludiendo a algún procedimiento médico, por decir en manipulación genética, que precisamente es una especialidad médica, y tal vez en este caso el director de la Facultad de Economía, por ejemplo, de la UNAM, opina que no debe recurrirse a la manipulación genética, podríamos decir que esto no es adecuado y que no funciona porque lo dijo alguien muy importante, ¿no? Pero bueno, a pesar de que tiene esa jerarquía, puede no ser precisamente su campo de especialidad. Entonces, es recurrir al prestigio de alguien que dijo algo para soportar mi argumento o para soportar mi proposición. En eso consiste este tipo de falacias. Disculpe, entonces, si lo dice una persona que sí sepa del tema, bueno, un profesional conocido que sí sepa del tema, ¿sí sería válido y ya no sería considerado una falacia? Sí, exactamente. O sea, si hay alguna persona con un nivel jerárquico o con un cargo importante o de relevancia, pero que hay que analizar precisamente cuál es el tipo de opinión que está emitiendo y en qué sentido la está emitiendo. Y si es sobre su área de especialidad, generalmente las personas que son verdaderos especialistas en sus diferentes campos o sus diferentes materias, las opiniones que ellos emiten precisamente tienen un sustento sobre una base científica, sobre estudios que han realizado, sobre que llevan años investigando un tema y pueden precisamente aportar los argumentos que soportan la opinión que están dando, ¿no? Cuando es precisamente su área de especialidad. Pero pudiera ser que personas recurran a la opinión de estos especialistas o emitir a una opinión en un área que no es la de su especialidad y bueno, como es reconocido en algún campo, da una opinión y podría confundir a que es creíble porque lo dijo el gobernador de un estado o un científico muy importante en una materia, pero está opinando sobre otra cosa que puede no ser precisamente su especialidad. Entonces va un poquito por ahí como tomar lo que dijo alguien importante o alguien de prestigio, lo que él opinó, para soportar mi argumento, ¿no? Y bueno, precisamente pudiera ser que esta persona no tenga también el sustento adecuado para la opinión que está emitiendo. No sé si fue un poquito claro en ese sentido. Sí, muchas gracias. Sí, muy bien, de acuerdo. Ahora, vamos a seguir con otra de las falacias que también se recurren de manera común en la argumentación, en el debate, que es la falacia de hombre de paja. Y esta quiere decir, o se utiliza, se recurre a ella para ridiculizar a la persona que está argumentando, ¿no? Se va a tratar como de ridiculizar sus argumentos y se va a buscar uno de los argumentos que creamos nosotros que son como que más débiles y vamos a tratar como que de tergiversar un poquito lo que dijo o de poner palabras en su boca que no son precisamente las que él comentó para tergiversar o darle la vuelta a su argumento o a su proposición. Aquí tenemos un ejemplo de un intercambio de opiniones entre dos personas en la que la persona A expresa la opinión o la proposición de que no considero apropiado que los adolescentes vayan solos de vacaciones. Es una opinión, es una proposición. Y la persona B, la opinión que expresa, menciona, usted lo que quiere es obligarlos a estar encerrados en casa y que no tengan vida social. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos observar que la persona A nunca mencionó que está en contra de que los adolescentes tengan vida social o de que deben estar encerrados en casa. Nunca mencionó eso, solamente expresa que no considera apropiado que los adolescentes vayan solos de vacaciones. Pero la otra persona recurre a exagerar, a tergiversar lo que dijo el argumentante, a poner otras palabras en su boca que no son las que fueron,
para precisamente confundir al auditorio o soportar su postura. Entonces, el hombre de paja es ridiculizar y tergiversar lo que dijo el otro para hacer endeble su postura, ¿no? Para debilitar su argumento. Y bueno, una manera para combatir este tipo de falacias es exhibir o de manera preventiva anticiparnos al oponente, y debemos exhibir la exageración, mencionar que está interpretando mal el argumento y que está tergiversando la opinión. Esta es una de las más comunes y bueno, es una manera de identificarlo. Siempre van a ver que se exagera lo que dijo el otro. Ahora bien, otra de las falacias más comunes es aquella que se denomina generalización apresurada. Y este tipo de falacia es plantear una generalidad con base en evidencias que no son necesarias. Es decir, como que por un caso específico buscamos aplicarlo al grueso o al general de todas las personas. Porque como no se puede apoyar una opinión por un caso específico, se presupone que algo aplica de manera general cuando no se tienen todos los elementos. Solo porque algo sucede en algunos casos, quiere decir que va a ser así para todo. Eso es la generalización apresurada. Y un ejemplo podría ser una expresión, opinión de Donald Trump, que menciona, ¿no? En algún momento mencionó, la mayoría de los mexicanos son narcotraficantes. Esta es una expresión de una figura política que contiene una falacia de generalización apresurada, porque si bien existe narcotráfico en México, existen ciertos sectores o hay incluso muchos estados en el país en el que buena parte de la población se dedica a las actividades delincuenciales o a este tipo de actividades ilícitas, no porque haya presencia de narcotraficantes en muchos estados o que sea un problema del país, eso significa que todos los mexicanos somos narcotraficantes, ¿no? Entonces es una generalización apresurada, como agarrar una parte pequeñita de algo para tratar de demostrar qué sucede con el todo. A eso se refiere este tipo de falacia. Y bueno, para rebatir esta falacia o refutar un argumento de este tipo, tendremos que recurrir precisamente a la prueba con evidencia de datos de una fuente confiable y evidenciar el error, que se está generalizando algo, ¿no? Es una de las maneras de combatirla o de rebatir este tipo de falacia. Una también de las más comunes que van a analizar y que van a observar en muchos casos es la falacia de conclusión irrelevante. Este tipo de argumento con falacia se va a utilizar para tratar de probar algo diferente, algo distinto a lo que inicialmente se había previsto. Se utiliza mucho en el ámbito político y jurídico este tipo de falacia porque es crear una proposición o elaborar una conclusión sobre una opinión que no guarda una relación lógica con otra cosa. Vamos a ver aquí el ejemplo. Menciona la persona A, en este caso el ejemplo que puse es en el plano jurídico y dice la persona A, el demandado falsificó la firma del contrato y causó daño a la empresa, ¿no? Es algo que se le está acusando a alguien de falsificar una firma y de causar un daño a una empresa, probablemente patrimonial. Y bueno, en este caso podría ser una acusación de la fiscalía en este caso y por ejemplo, para rebatir este argumento por parte de la defensa o de su abogado, podría decir, mi cliente no tiene ningún vicio, no toma, no fuma y es un buen padre. ¿Cómo pueden pensar que pudo falsificar el documento? Entonces, aquí al final está haciendo una conclusión de que él no pudo hacer eso porque es un buen padre o porque no tiene vicios o no toma o no fuma. Entonces es que la culpabilidad de algo o que haya cometido un hecho ilícito no guarda precisamente una relación lógica en el sentido de que no tome o no fume. Es decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A eso se refiere la conclusión irrelevante, como a elaborar una opinión o una conclusión en un sentido diferente o que no tiene una relación con el primer punto o con la opinión A, con la conclusión B. No guardan una relación en cierto sentido, ¿no? Entonces,
Para rebatir este tipo de falacia, se debe evidenciar que las razones por las que se está emitiendo la conclusión no tienen ninguna relación con el motivo de la demanda, ¿no? O que no guarda una relación coherente entre mi conclusión y lo que precisamente estoy partiendo, ¿no? Es dos cosas distintas que no tienen relación. Ahora, otra de las falacias muy comunes, o ya de las últimas que estamos analizando, es una que se llama post hoc ergo propter hoc. Este tipo de falacia, bueno, viene del latín y significa después de esto o posterior a algo, ¿no? Consecuencia de algo que sucede primero y que tiene consecuencia en la segunda parte, ¿no? Entonces, es una falacia que consiste en hacer creer que una cosa es causa de una que sucedió previamente porque la primera sucedió antes. Es un poquito confuso, pero aquí en el ejemplo lo vamos a ver de manera más clara. Dice una persona, he ido al curandero para que me cure de una grave enfermedad. Un mes después, he experimentado una mejoría notable. Por lo tanto, el curandero me ha sanado. Entonces, para rebatir esta falacia, es necesario evidenciar o demostrar que el hecho de que algo suceda antes de otra cosa no es prueba suficiente para justificar la causalidad de la siguiente, ¿no? Algo que sucedió previamente no necesariamente tiene que ver con lo que sucede con posterioridad, ¿no? Entonces, creo que el ejemplo es muy claro y evidencia este tipo de falacia, ¿no? Ahora bien, otra de las falacias que vamos a estar analizando es la de tu quoque o como tú también. Puede definirse en algún sentido como un tipo de falacia ad hominem y quiere decir tú también o tú más. Y se utiliza para desviar la atención sobre una acusación o una crítica recibida, aludiendo a que el otro argumentante también lo ha hecho, ¿no? Y aquí el ejemplo es muy sencillo. Una persona A le expresa la opinión a la otra en el que dice, ¿por qué no tratas de dejar de fumar? Como un consejo de salud, etcétera, ¿no? Y la persona B responde, me lo viene a decir el que se fuma 2 cajetillas al día. Entonces es, tú también haces esto, tú también haces el otro, o ¿por qué tú dices esto si tú también lo haces? A eso se refiere, es como tú más o tú también, ¿no? Y este tipo de falacia, bueno, se puede combatir poniendo en relieve que lo que se trata es de expresar un argumento, no de compararse, sino de ver una opción correcta. Entonces, al final es, yo me comparo con el otro, y si tú también lo haces, tú no puedes decir o tu argumento no está válido porque tú también lo hacías o lo hiciste, o si yo robo, pero tú robabas más, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tipo de falacia. Y la última que vamos a analizar es la falacia de falsa dicotomía o falso dilema. Y consiste en elaborar un argumento falaz planteando 2 opciones como las únicas posibles. Es decir, una opinión es en sentido A o B y no hay más opciones, aunque cada opción sea incompatible entre sí o no guarden una relación. Y un ejemplo muy fácil es decir, o estás totalmente con nosotros o estás en contra de nosotros. Entonces, bueno, estoy con ustedes, pero en este tipo de políticas o en este tipo de opiniones yo no estoy de acuerdo con ello. Pero no quiere decir que o estoy totalmente con ustedes o estoy en su contra, ¿no? Otra puede ser que algún político o algún mandatario exprese, podemos desarrollar la economía o proteger el medio ambiente. Si desarrollamos la economía, está mal porque nos quedamos sin naturaleza. Y si protegemos la naturaleza, está mal porque nos quedamos sin desarrollo económico. Entonces es falsa dicotomía o falso dilema porque se plantean 2 opciones como si fueran las únicas posibles, blanco o negro, cuando muchas veces necesariamente no va a ser así. Entonces, para rebatir este argumento es señalar que las 2 opciones no son necesariamente compatibles o que son incompatibles entre sí y que se pueden sopesar ventajas e inconvenientes de ambas o exhibir que no guardan una relación. A eso se refiere este tipo de falacia, que también es una como de las más comunes. Y bueno, finalmente, como la importancia de la lógica en la argumentación y en la identificación de este tipo de falacias, vamos a ver que la lógica es una herramienta importante para el todo tipo de conocimiento y actividad racional.
que conocer la estructura lógica de pensamiento nos ayudará a construir una argumentación eficaz y que podemos identificar las falacias nos va a permitir rebatir los argumentos que van a ser ilógicos o que no van a tener una estructura adecuada en discursos, medios de comunicación, entre otros. Este es un poquito de la bibliografía consultada. Y bueno, cerrando con esta segunda parte, con este tema les agradecemos su atención sobre el tema de las falacias y bueno, recibo algunas opiniones, dudas o comentarios en ese sentido para proceder a una breve dinámica que podemos hacer un pequeño ejercicio en este sentido. Entonces, bueno, esa es mi parte correspondiente al tema de las falacias y la lógica en la argumentación. No sé qué les pareció el tema, cómo lo vieron y si pudieron identificar a través de los ejemplos las falacias que estuvimos comentando y cuando las puedan ver en un debate, en argumentos, puedan conocerlas un poquito y poder rebatir ese tipo de opiniones. Es la importancia de este tema. Para complementar, amigo César, aparte de lo que es la falacia Tucuoque, esa es una falacia muy importante, porque aquí podemos distinguir, por ejemplo, lo que ocurrió del debate presidencial del 2018. Este tipo de falacia se empezó a ocupar varias veces y en verdad no es muy recomendable utilizar este tipo de falacias porque, o sea, se va a denotar como que un enojo al momento de debatir y a partir de ahí ya se van a agarrar de esos debates, bueno, a partir de eso, de esas falacias, como que van a empezar a picarte las costillas, se puede decir. Y el chiste, pues, no es enojarte, sino el propósito general es convencer a la audiencia. Ese tipo de falacias yo no lo recomiendo que lo utilicen, en especial el TQOQ, porque principalmente es como para enojarse entre sí, entre los diferentes posiciones, es la afirmativa de la proposición y la negativa a la que se pone. Bueno, es mi recomendación, mi complementación al tema de las falacias y espero que les haya gustado. Igual vamos a hacer una actividad dinámica que, bueno, los vamos a dividir en varios grupos y ahorita, bueno, mi compañero César les va a dar la indicación de qué es lo que se va a realizar durante este lapso de tiempo que vamos a ver. Ok,